continuamos presentando su programa Te Adoramos, Señor. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un hombre tenía una carreta y caminaba con la carreta a lo largo de la calle. Iba caminando en la calle cuando se encuentra un objeto que pensó le podía servir. Era algo así como un hierro, una piedra, un tornillo, una tuerca. Lo echó en su carreta y siguió avanzando. Más adelante se encontró otro ladrillo, otra piedra, la echó en la carreta y comenzó a llenar la carreta de todas las cosas que encontraba en el camino. Llegó el momento en que su carreta estaba tan llena que cuando quiso moverla, ya no pudo moverla. Alguien que estaba a la orilla del camino le dice: ¿por qué usted no puede mover su carreta? Es que la tiene muy llena de cosas. Y el hombre le dice: es que me van a servir. Son cosas que son útiles, que me van a servir. El otro hombre le dice: para poder mover la carreta, va a tener que vaciarla de las cosas que tienen y que le pesan. Elija realmente las que le sirven y las que no, las tiene que tirar. Así nos pasa exactamente a nosotros. Vamos recorriendo el camino de la vida y cada vez que alguien nos ofende, analizamos en qué estuvo el error. Y comenzamos a pensar y decimos: ¿qué fue lo que hice mal? ¿En dónde lo dejé aprovecharse de mí? Para que no me vuelva a pasar lo mismo que me pasó. Y guardamos esa herida y ese rencor dentro del corazón. Y conforme van pasando los años y esas cosas se quedan dentro de nosotros, llega el momento en que nosotros queremos levantarnos y ya no podemos levantarnos. ¿A quién no le ha pasado ya después de algunos años que se despierta a las 4 de la mañana, mira al techo y dice: ¿para qué me levanté? Es porque tienes el corazón lleno de cosas que no te sirven. Realmente nosotros necesitamos entrar dentro de nosotros mismos para sacar aquellas cosas que nos hacen daño. Y en este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo para hacer una introspección, para entrar dentro de nosotros y analizar realmente cuáles son las cosas que están mal, es una muy buena oportunidad. Yo te invitaría, hermano, a que a través de esta lectura comiences a pensar en lo importante que es poder perdonar. Vamos a hacer una lectura del Evangelio de San Mateo, lo vamos a hacer como es debido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 18, versículo 23. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron a uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él, suplicándole: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda.
Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E indignado el rey, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Palabra de Dios. Amadísimos hermanos, meditando en esta lectura que en el segmento anterior habíamos leído, el texto termina diciendo: así tratará mi Padre a todo aquel que no perdona. Y nosotros podemos darnos cuenta que el rey, del ejemplo de la parábola, le había perdonado una deuda bastante mayor al siervo infiel. Y lo que le debía su amigo no era más que 100 monedas. Realmente el Señor nos ha perdonado mucho más a nosotros, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos sinceros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo delito. Es algo impresionante que con el sacramento de la confesión venga la vida de Dios. Si nosotros ponemos atención en la palabra, únicamente habla de dos momentos en que hay un soplo de vida. En el momento del Génesis, cuando sopla sobre el barro y le infunde la gracia y la vida, y en el momento cuando Jesús resucitado entra con los apóstoles y ya están ellos reunidos y sopla Él sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Esos son los dos momentos en los que en la Biblia hay un soplo. E inmediatamente después de este soplo viene el sacramento, a quienes ustedes les perdonen los pecados. De tal manera que la vida viene con el perdón de Dios. Por eso es que Él insiste tanto en que si Él nos perdona tantas cosas a nosotros, ¿por qué nosotros somos tan orgullosos y no podemos perdonar? No merecíamos la gracia. Dice Lucas 23:33: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios, y más sin embargo Él nos perdonó. Es tal el sacrificio de Jesucristo para la justificación de los pecados que Dios no quiso violentar su justicia. Y la única manera en que el macho cabrío que se ofrecía en el Antiguo Testamento podía perdonar los pecados, la única forma en que ahora en el Nuevo Testamento se puedan perdonar todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, era que Jesús entregara su vida por nosotros. Por eso Él insiste en perdón, en que nosotros tenemos que perdonar. La máxima expresión del amor siempre va a ser el perdón. Por eso, si alguien no perdona, como hay algunas personas tan orgullosas que dicen: no, es que esa ofensa no la voy a perdonar nunca, entonces va a guardar ese rencor dentro del corazón, y esa es una puerta abierta que el enemigo va a utilizar para ir haciendo el daño dentro de nuestra vida. El demonio utiliza cualquier hendidura que esté en nuestra armadura para meterse. Y una hendidura que usa bastante es la del rencor. En su libro El canto del pájaro, el autor Anthony de Melo relata la historia de un mono que se aflige porque el señor pez se está ahogando dentro del agua. Él pensó y mete su mano dentro del estanque y saca al pez que según el mono se estaba ahogando.
El pez estaba enojadísimo porque lo había sacado de su elemento. Ahora yo pienso, ¿cuál era la intención del mono al sacar al pez? Pues no era matar al pez, era simple y sencillamente que él pensó que le estaba haciendo un bien, aunque al otro le estaba haciendo un mal. Entonces, si el pez entendiera que el mono lo único que quería era que no se ahogara, pues es lógico que va a decir, no hombre, lo voy a perdonar, porque él no quería hacerme algo malo. La palabra entiéndame quiere decir, déjeme meterme en su tienda, o métase usted en mi tienda. Al meterse usted en mi tienda, usted va a conocer cómo soy, cómo pienso, qué es lo que siento. Y cuando usted conozca cómo soy, cómo pienso y qué es lo que siento en la realidad, va a ser más fácil que usted pueda perdonar. Dice Proverbios 19:11, el hombre sensato frena la ira y su honor consiste en pasar por alto la ofensa. Y de esto habla del hombre sensato, aquel que piensa correctamente. Nosotros a veces somos, según esta palabra, tan insensatos que guardamos los rencores dentro del corazón y pensamos que son cosas buenas que nos van a servir algún día, como el hombre de la carreta del primer ejemplo. Y no es cierto. Esos rencores hacen que nuestra vida languidezca. Poco a poco se nos va olvidando sonreír. Mateo capítulo 5, versículo 23 dice, si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después trae tu ofrenda. El perdonar hace que nuestras oraciones no tengan una barrera, que no se detengan. Y es que a veces somos como cara dura. ¿Por qué? Porque vamos y le pedimos al Señor que nos bendiga, que nos sane, que alivie los problemas de la casa, y nosotros guardamos rencores contra los vecinos o contra nuestros propios hermanos. Es impresionante, pero yo creo que todos tenemos familia que luego de la muerte de los papás, los hijos se pelean la herencia y se discuten entre ellos, y más si el papá no fue previsor y dejó establecido qué era de cada quien. Y esa pelea se vuelve tan aguerrida que las familias de los dos hermanos, hijos de un mismo padre, terminan totalmente separadas y no se vuelven a hablar nunca más. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a la presencia del Señor y el Señor nos diga, ¿qué hiciste? ¿Perdonaste a tu hermano? Si no perdonaste a tu hermano, no me vengas a pedir perdón. Y la realidad es que todos pecamos. Dice el texto, el justo peca 7 veces al día. Nosotros ni bien nos levantamos y ya tenemos un mal pensamiento en la mente. Hay gente que se levanta como con la luna, y se levanta y mira al que está a la par suya y casi que le gruñe como que es un perro bravo. Porque se levantan así y tienen ese rencor dentro del corazón. Acumulamos más y más pecados. Y si nosotros no perdonamos, ¿cómo podemos entonces decirle al Señor que nos perdone? Si tenemos rencor, odio, falta de perdón, no podremos orar. Si hemos cometido agravio contra alguien, tampoco podremos orar con libertad. A mí no se me olvida el ejemplo de un hermano impresionante. Me lo encontré
en un avión, en un vuelo, y él estaba sentado a la par mía, y yo había sabido que unos secuestradores habían secuestrado a su hijo, el más pequeño, el que más cerca del Señor estaba. Lo habían torturado y en medio de la tortura lo habían asesinado. Y cuando yo me encuentro con él, con mucho temor le pregunté: ¿cómo estás? Con temor y con preocupación. Y el hombre, un hombre de mucha fe y de mucha oración, me dijo con dolor, porque el dolor no te lo puedes quitar: estoy buscando perdonar a los que asesinaron a mi hijo. Qué tremendo, qué tremendo. Pero es entender lo que es la raíz de esta palabra. El relato del padre Francisco Pedraza, que dice que llegó una señora que todos los días llegaba y le decía: mire, mi esposo me ofendió. Y el texto dice 70 veces 7. 7 por 7, 49, son 490, y a él ya se le acabaron. Ya se le acabaron las 490 veces. Y no es que eran 490 veces, es que es siempre. Tenemos que perdonar siempre. Dice Marcos 11:25, cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, y el Padre del cielo perdonará sus culpas. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. Aquí está, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 25. Esto es el texto.